Hola a todos, mi nombre es Sofía y junto con mis compañeros Laura, Lauren y Justin les vamos a hablar acerca del proyecto de control de procesos, el cual consta de una operación unitaria que es una torre de enfriamiento. Entonces, para entrar un poco en contexto, este caso de estudio está basado en el sistema HABC del Hospital Russell Medical Center en Alabama. Aquí la torre de enfriamiento es crítica porque garantiza condiciones de climatización adecuadas tanto para el confort de pacientes y personal como para el funcionamiento seguro de equipos médicos que son sensibles a la temperatura. El proceso de enfriamiento se basa en la transferencia de calor y masa entre el agua caliente del sistema y el aire atmosférico. Para este caso se trabajó con los datos reales del hospital, el cual fueron caudal de agua de 450 metros cúbicos hora, caudal de aire 5082 metros cúbicos minutos, temperatura de bulbo seco 35 grados centígrados y temperatura de bulbo húmedo 25 grados centígrados. Este es el diagrama que esquematiza nuestro proceso con sus respectivas entradas y salidas y la variable que queremos controlar es la temperatura 4, que es la temperatura de agua a la salida, porque define la calidad del enfriamiento. La variable que manipulamos es el flujo de aire del ventilador, ya que al aumentar o disminuir ese caudal cambia directamente la transferencia de calor y por tanto la temperatura final del agua. Ahora, el objetivo de nuestro control es mantener la temperatura 4 estable, especialmente cuando cambia la temperatura de entrada, la humedad o la carga térmica, que esto está incluido acá en las compensaciones de la perturbación, en la temperatura 3, que es la de entrada. Al modular el ventilador, además de estabilizar el proceso, se reduce el gasto energético, porque el ventilador ya no trabaja siempre al máximo. Las especificaciones del controlador son un tiempo de estabilización de 100 segundos, MP menor al 10%, en estado estacionario de 0 y una acción del controlador dentro de los límites del ventilador. Escogimos un controlador PID porque en este tipo de sistemas, como lo es una torre de enfriamiento que tienen un comportamiento característico de primer orden, una dinámica lenta y sin cambios bruscos, este controlador es el ideal según la literatura. También la acción proporcional permite reaccionar rápido ante los cambios de temperatura. La acción integral es fundamental porque elimina el error en estado estacionario y la acción derivativa ayuda a reducir el sobreimpulso, algo muy importante cuando la torre enfrenta cambios repentinos de carga térmica. Además, los PID son el estándar industrial para los sistemas térmicos por su simplicidad, estabilidad y facilidad de ajuste. Modelamiento matemático para el lazo abierto. Entonces, primero tenemos lo que fue la ecuación para el estado de equilibrio. Después tenemos los balances de energía. Está el balance de energía en el aire, a la entrada y a la salida. Y está el balance de agua, de energía en la entrada y en la salida también. Después tenemos lo que fue la ecuación de energía para el agua evaporada. Y también tuvimos una consideración en cuenta que era que la variación del flujo másico del agua era despreciable en relación con la energía total que teníamos, por lo que igualábamos las masas y obteníamos la siguiente ecuación. Se tuvo en cuenta otra consideración y era que la variable de la masa de vapor de agua era muy pequeña y podíamos decir que la energía debida a la parte sensible del calor era despreciable y obteníamos la ecuación número uno. Para régimen transitorio teníamos la ecuación número 2 y aplicando la transformada teníamos la ecuación 3 y 4. También consideramos que la variación de la masa de vapor de agua en la entrada y en la salida de la torre es una función de la masa de aire circulada, así como también lo es las temperaturas y las humedades. Por eso se definió la siguiente variación y se obtuvo la ecuación 8 y 9. Para realizar pues la simulación necesitábamos hacerlo con datos reales. Así que asumimos que la humedad del aire es del 70% y que también sale de la torre a saturado. Además, se asumía también que la temperatura de bulbo seco del aire era de 35 grados Celsius y con estos valores obteníamos la ecuación número 10. Finalmente, tuvimos en cuenta otra consideración y era que se asumía que la temperatura del aire en la salida sería constante, porque si no se asumía esto, entonces el último término de la ecuación anterior sería una función de dos variables, lo que pues deshabilitaría el sistema de control. Ya con estas simplificaciones que se hicieron y que se tuvieron en cuenta,
obtuvimos el modelo matemático que se muestra a continuación, que son las funciones de transferencia. Está la ecuación G1.1, que representa pues la porción de la variación del sistema debido a la variación de la temperatura de agua entrada, y la G2.1, que representa pues la variación del sistema de acuerdo con la variable de control. Bueno, después eh, tenemos la simulación. ¿Qué se hizo para esta simulación? Pues se quiso analizar el comportamiento dinámico de la torre de enfriamiento. Implementamos lo que fue MATLAB Simulink. Se implementaron las dos funciones de transferencia obtenidas anteriormente, las que les mostré anteriormente. Estas dos funciones lo que hacen es describir cómo cambia la temperatura del agua de salida, que es la temperatura 4, cuando se modifica la temperatura de agua de entrada, que es la temperatura 3, que esta actúa como una perturbación, y la del flujo de aire, que es M, que actúa como variable manipulada del proceso. La simulación pues está en lazo abierto y se aplicaron entradas tipo escalón, lo que nos permitía pues ver la respuesta del sistema sin un control y también identificar su tendencia y estimar parámetros dinámicos como lo es la ganancia y la constante de tiempo. De esta simulación obtuvimos dos gráficas. Está la gráfica G1.1, que esta muestra cómo actúa la temperatura de salida cuando se incrementa la temperatura de entrada. En la otra gráfica, lo que podemos observar es que al aumentar el flujo de aire a la temperatura de salida, pues disminuye y al aumentar el flujo de aire, la temperatura de salida disminuye gradualmente. Continuando con el análisis de resultados y el impacto en el proceso de la respuesta dinámica, esta simulación nos permite apreciar cómo responde la torre de enfriamiento frente a fluctuaciones en sus condiciones de operaciones normales. La evolución temporal de la temperatura evidencia que el sistema presenta una respuesta un poco lenta, típica de los procesos donde predomina la acumulación de energía térmica. Además, pues esta inercia provoca que cualquier variación de la temperatura de entrada o en el flujo de aire no se refleje de una manera instantánea en la variable de salida o pues en nuestra variable a controlar, sino que el sistema requiere un periodo apresable para ajustarse y alcanzar una nueva condición estable. Además, pues la simulación valida que un esquema PID adecuadamente sintonizado es una herramienta eficiente para mantener la temperatura de salida dentro de los límites operativos deseados, mejorar la eficiencia energética y asegurar un funcionamiento confiable en el proceso. Además, pues las perturbaciones probadas nos dicen que se puede observar una relación directa entre la variable de entrada y genera pues un cambio impuesto en la alteración observada también, junto con la temperatura de salida, lo que valida el comportamiento proporcional del modelo. Cuando la temperatura del agua que ingresa aumenta, la temperatura de salida también aumenta de una manera directa, afectando pues la capacidad del sistema para mantener el agua dentro del rango deseado. Esto es relevante porque una salida más caliente reduce la eficiencia térmica del proceso general del hospital, en especial los subsistemas que dependen del enfriamiento para garantizar un confort o una comodidad adecuado en el desempeño operacional. También, pues, cuando la perturbación se aplica sobre el flujo, de aire, que es nuestra variable manipulada, la respuesta muestra una tendencia esperada. Es decir, incrementa el flujo de aire, induce una mayor transferencia de calor, lo que nos reduce la temperatura de salida. Sin embargo, cabe aclarar también que se observa que el proceso no responde de una manera inmediata. Es decir, en operaciones reales, el ventilador debe ser ajustado anticipadamente para evitar desviaciones prolongadas en nuestro set point. Bueno, para la estrategia de control e instrumentación, nosotros utilizamos la torre de laboratorio de la escuela para analizar la estrategia de control del sistema de enfriamiento de la torre de procesos. El primer paso que hicimos fue identificar el comportamiento dinámico del sensor. A partir de las pruebas de calor realizadas, se determinó que el sensor se comporta como un sistema lineal de primer orden, como lo podemos ver acá en la diapositiva. Tenemos una constante de tiempo tau igual a 0,3 y la ganancia estática de 0,1. Por lo tanto, la función de transferencia del sensor queda definida como un modelo de primer orden y ahí tenemos la ecuación. Para el elemento final, usamos directamente los datos experimentales obtenidos del equipo de la torre. A partir de la gráfica de tiempo versus masa de aire que tenemos acá en la diapositiva, se ajustó un modelo dinámico también de primer orden. Con este ajuste fue posible obtener la función de transferencia que se muestra en la diapositiva a continuación. Para la sintonización del controlador, utilizamos el método de síntesis directa. Para el diseño del controlador empleamos
eh, este modelo que parte de la función de transferencia del proceso. Aquí podemos hallar los parámetros dinámicos que son K, tau, etcétera, y permite obtener directamente las ecuaciones del P y D. A partir de esas relaciones calculamos Kp, Ki y Kd. Entonces, aplicando las ecuaciones del método de síntesis directa, obtuvimos los valores del tipo integral, el tipo derivativo, la ganancia proporcional, la ganancia integral y la ganancia derivativa, como podemos ver en pantalla. Aplicando las fórmulas, obtenemos los siguientes resultados y con eso hallamos la función del controlador, que es la que está expresada en la diapositiva. GC igual a menos 11,815 elevado al cuadrado menos 7,035 menos 0,48, todo esto dividido entre 14,655. Ahora, bueno, con los parámetros ya calculados, implementamos el sistema completo en Simulink. Utilizamos el controlador PID, las ganancias que hallamos, tanto del sensor como del elemento final y del proceso. Ahora, la simulación nos permitió observar cómo el sistema respondía ante un cambio escalón en la referencia. Evaluamos la rapidez de la respuesta, el sobreimpulso, el tiempo de establecimiento y si el error se eliminaba correctamente. El modelo nos permitió visualizar la forma de la curva antes de realizar pruebas reales en el laboratorio y pues nos aseguramos de que la sintonización produciera un comportamiento adecuado. Acá podemos ver la simulación como tal en Simulink y acá en la gráfica se presenta la respuesta del lazo cerrado. Usamos exclusivamente el controlador diseñado por la síntesis directa y pues la curva muestra cómo el sistema asciende hasta la referencia con una transición suave y con un error estacionario nulo gracias al término integral. Ahora, el término derivativo evita variaciones abruptas, mientras que el proporcional define la agresividad inicial del control. Esa respuesta confirma que el PID obtenido mediante el método analítico nos ofrece un desempeño excelente pues, para este proceso. Y con el método Toner, entonces también quisimos agregar esto. La herramienta genera automáticamente un controlador a partir del modelo del proceso y permite ajustar la rapidez y la robustez moviendo un control deslizante. Entonces, se puede observar cómo inmediatamente cambia la forma de la respuesta al modificar los parámetros del controlador. Esta es una herramienta muy útil en ingeniería práctica porque nos permite afinar el comportamiento sin necesidad de repetir los cálculos matemáticos. Y finalmente, pues comparamos esta con la obtenida anteriormente y nos damos cuenta de que tal vez el control es un poco mejor porque la respuesta sea un poco más suave y en comparación, esta se da como aproximadamente en 45 y esta se da casi que en 33, 34. Como conclusiones tenemos que para el proceso, este estudio nos permitió entender el comportamiento dinámico del sistema de enfriamiento y pues demostramos que la selección y la sintonización adecuada del controlador mejora significativamente la estabilidad del proceso. Esto evidencia la importancia del control automático en la ingeniería y de su impacto en la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de los procesos. Y la conclusión del proyecto como tal es que nos permitió fortalecer competencias esenciales para un futuro ingeniero químico. Comprendimos la dinámica de los procesos, modelamos un sistema real, se realizaron pruebas experimentales y se sintonizaron controladores. Esas son habilidades que pues, nos ayudan y nos dan un agregado para nuestra hoja de vida, pues para también aplicarlas en la industria. Y ya, muchas gracias.